Hola, ¿sabías que en el mundo hay 1.000 millones de personas con alguna discapacidad? Muchas de ellas encuentran dificultades para acceder a la educación de calidad. Existen personas con discapacidad visual. Los materiales impresos o digitales tradicionales no siempre son accesibles para ellas. También hay personas con discapacidad auditiva. Los videos o las clases en línea pueden dificultar su participación en las discusiones. Algunas personas tienen discapacidad motriz. Los ratones o teclados tradicionales complican su interacción con la tecnología educativa. No olvidemos a las personas con dificultad de aprendizaje, cuyos procesos para leer, escribir y procesar información funcionan de manera diferente. Por último, están las personas con dificultad del habla. Las sesiones interactivas no siempre consideran sus necesidades para comunicarse con el profesorado o las y los compañeros. Las barreras en el acceso a la educación vulneran los derechos de las personas con discapacidad, les niegan la posibilidad de empoderarse y privan al mundo de sus talentos y aportaciones. La educación abierta y a distancia presenta una oportunidad de superar estos obstáculos. Por las personas con discapacidad y por una mejor sociedad donde eliminemos las barreras que excluyen. Naveguemos por la inclusión. Navega en nuestro micrositio para informarte sobre los recursos educativos, sus alcances y la posibilidad de acceder a ellos. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. De acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en la región de América Latina y el Caribe habitan más de 8 millones de niñas y niños menores de 14 años con alguna discapacidad. De estos, 7 de cada 10 no asisten a la escuela. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura presenta la campaña de comunicación Naveguemos por la Inclusión. Esta iniciativa difunde las recomendaciones elaboradas por la organización para ayudar a las autoridades, docentes y organizaciones de la región a responder a las necesidades educativas de las personas con discapacidad, así como a visibilizar las dificultades que éstas enfrentan para acceder a los materiales educativos y potenciar su empoderamiento por medio de la forma abierta y a distancia. En esta ceremonia de presentación nos acompañan el día de hoy la señora Marielsa Oliveira, directora de alianzas del sector de comunicación e información de la UNESCO, el señor Youssef Filay Meknasi, director de la oficina de la UNESCO en Quito, Daniel Crespo, subsecretario de Educación Especializada e Inclusiva del Ministerio de Educación de Quito, la señora Indira Salazar, oficial de comunicación e información de la oficina de la UNESCO en Quito, la señora Alma Cristina Rodríguez Vallejo, directora del DIF León, y la señora Cata de Artigues, periodista y activista por los derechos de las personas con discapacidad, y el señor Frédéric Vacheron, director y representante de la oficina de la UNESCO en México. Para iniciar esta ceremonia y esta presentación, le pido por favor a la señora Marielsa Oliveira, directora de alianzas del sector CI, que nos ofrezca unas palabras. Adelante, señora Oliveira, tiene 5 minutos. Gracias, Gabriela. Excelências, amigas e amigos que hoy nos acompañan. Es un placer muy grande estar hoy aquí para el lanzamiento de la campaña Naveguemos por la Inclusión. Saludos muy cálidos a todos y todas. Esta campaña es particularmente importante ya que con el inicio de la pandemia global de COVID-19, estudiantes con discapacidades sufrieron un impacto aún más negativo que los demás con el cambio de las clases presenciales a las clases en línea. Como parte de nuestra respuesta a esta situación, la UNESCO trabajó con el Programa Conjunto de la ONU en el marco de la Alianza de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la UNPRPD, por su sigla en inglés, para apoyar a los países en diseñar e implementar una respuesta inclusiva enfocada en las discapacidades en el escenario del COVID-19. Un objetivo clave de nuestro proyecto conjunto es ampliar el estoque de herramientas existentes en conformidad con las directrices de la UNESCO, el aprendizaje para todos y todas, directrices para la inclusión del alumnado con discapacidad en la educación abierta y a distancia, y los recursos de la Red Mundial de Ciudades de Aprendizaje
de la UNESCO, buscando dar respuestas a los desafíos emergentes para garantizar un intercambio inclusivo de conocimientos. ¿Qué hacemos concretamente? En este proyecto interregional e interdisciplinario, apoyamos el acceso a una educación inclusiva y equitativa para estudiantes con discapacidades, desarrollando las capacidades de los docentes, de las autoridades gubernamentales locales y profesionales de los medios de comunicación sobre soluciones inclusivas, accesibles y asequibles para situaciones de emergencia, en particular la pandemia mundial. Hoy quero super contenta em compartilhar essa ocasião com vocês. Trata-se do lançamento de uma importante campanha que brinda recursos eletrônicos como vídeos, sítio web e infografias para ponermos à disposição de estudantes, docentes e organizações que trabalham no âmbito da educação inclusiva. Asimismo, esses recursos compreendem a nova lista de verificação de ações de resposta a emergências, que inclui e detalha as ações que podem incorporar docentes e desenvolvedores em suas respostas a uma situação de emergência, o que também supõe a difusão de recursos de aprendizagem aberto e distância para pessoas com discapacidade. O que estamos oferecendo realmente? Uma série de vídeos, postales e infografias que buscam dar a conhecer ampliamente os recursos de educação aberta disponíveis através de plataformas digitais, enfocados cada uma das diferentes capacidades conhecidas, auditiva, dificuldades de aprendizagem, del habla, motrices e visuais. Também invitamos a los diferentes atores que participem na formação educativa a incluí-los em seus planos de estudo, ampliando e melhorando assim a experiência de uma aprendizagem relevante, dando o primeiro passo hacia uma inclusão substantiva, verdadeira e integral. Hoje nos encontramos em um momento crucial da história. A crise do COVID-19 ha dado lugar a um cambio de paradigma sobre como as e os estudantes de todas as idades em todo o mundo podem acceder à aprendizagem. Por lo tanto, é mais essencial que nunca uma comunidade mundial cooperativa e unida para fazer o seguinte: em primeiro lugar, fomentar o acesso universal à informação e ao conhecimento através de soluções inclusivas, como a aprendizagem aberta e à distância e os recursos educativos abertos. Em segundo lugar, gestionar os desafios desta e futuras crises de pandemias, pensando em las e los estudantes, assim como sentar as bases para a integração sistemática das melhores práticas centradas no intercâmbio de conhecimentos e no ambiente do futuro de aprendizagem posterior à pandemia. Em terceiro e último lugar, construir sociedades do conhecimento mais inclusivas, sosteníveis e resilientes para todas e todos. Trata-se de algo muito importante personalmente para mim, además del profissional. Mi hermano es portador de deficiência visual. Por toda minha vida, acompanhei suas dificuldades de acceder a uma educação de qualidade, pela falta de recursos adequados às suas necessidades de acesso. E fui testigo diariamente do que ele ha podido alcançar quando as ferramentas e o suporte estiveram disponíveis. Tenho imenso orgulho de ele por haver obtenido su PhD em educação e hoje trabalhar com educação inclusiva. Mi maior desejo é que todas e todos os milhões de estudantes e docentes com discapacidades ao redor do mundo tenham as mesmas oportunidades que ele, agora mediadas por las tecnologias TIC. Com este espírito, desejo que tenhamos uma muito exitosa campanha Naveguemos por la Inclusión. Miles de gracias por vuestra atención y adelante. Muchísimas gracias, señora María Elsa Oliveira, por estas palabras. Sin duda, a las personas que tenemos una experiencia cercana, nos es mucho más sencillo relacionarnos. Pero con esta campaña buscamos precisamente derribar algunas de las barreras que tenemos frente. Y como también lo mencionó, esta es una iniciativa conjunta. La campaña de comunicación es una iniciativa conjunta entre las oficinas de la UNESCO en Quito y la oficina de la UNESCO en México. Y nos da mucho gusto que hoy nos acompañe el director de la oficina de la UNESCO en Quito, el señor Youssef Filal Meknasi,
y le pedimos que por favor nos ofrezca unas palabras. Adelante, señor, tiene hasta 5 minutos. Gracias. Reciban mis saludos especiales quienes me acompañan en esta mesa virtual de instalación del lanzamiento de la campaña Navegamos la Inclusión. También mis saludos y agradecimiento a quienes nos acompañan y trabajan intensamente por la inclusión de las personas con discapacidad. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 apunta a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como a promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. El alcance de este objetivo, bajo el mandato de la UNESCO, se ha colocado en el centro de las prioridades de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y muy especialmente en las respuestas emergentes ante el demandante y retador contexto global post-pandemia. Los datos revelan que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de no asistir a la escuela o de abandonar la escuela antes de terminar la educación primaria o secundaria. Estos son datos antes de la pandemia, según el Instituto de Estadística de la UNESCO. La crisis global del COVID-19 ha profundizado las desigualdades preexistentes, exponiendo las exclusiones y las brechas de acceso, planteando de forma definitiva la necesidad de trabajar en la inclusión sostenida de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, que alcanzan globalmente a sumar 1.000 millones, son uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad y se encuentran entre los más afectados por esta crisis en términos sociales y económicos. Como mencioné antes, incluso en circunstancias normales, las personas con discapacidades tienen menos probabilidades de acceder a servicios de salud, cuidado, educación, empleo y para participar en la comunidad. Es más probable que vivan en la pobreza, experimentan tasas más altas de violencia, negligencia y abuso, y se encuentran entre los grupos más marginados en cualquier comunidad afectada por una crisis. El artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estipula que los Estados parte aseguran que las personas con discapacidad puedan acceder a una enseñanza primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás y en las comunidades en que vivan. En este sentido y en seguimiento a la Convención, se requiere un enfoque integrado para garantizar que las personas con discapacidad no se quedan rezagadas en la respuesta y recuperación del COVID-19. En otras palabras, las personas con discapacidad deben colocarse en el centro de nuestra respuesta, no solo en el escenario de esta crisis, sino en el marco de las prioridades del desarrollo sostenible. Al hacer de los derechos la base de su enfoque, la UNESCO alienta la elaboración y implementación de políticas y programas que promueven la inclusión en el ámbito educativo, con miras a garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en materia de educación. La UNESCO también enfoca su trabajo en apoyar y impulsar prácticas eficaces y el intercambio de conocimiento mediante plataformas y recursos especializados. Esto es lo que hacemos en Naveguemos por Inclusión. Nuestra intención es abrir las perspectivas y las oportunidades de inclusión en las
experiencia educativa mediante recursos que facilitan la integración de las personas con discapacidad y los ajustes necesarios para un proyecto educativo relevante, significativo y pensado para y por las personas con discapacidad. La plataforma de Navegamos por la Inclusión no solo es un espacio de conocimiento con posibilidades de interconexión, colaboración y crecimiento, es también una invitación a navegar juntos hacia una sociedad inclusiva, solidaria y caridad, sin dejar a nadie atrás. Les invito a compartir y incorporar los recursos de conocimiento de esta plataforma en su práctica diaria, a utilizarlos de forma sostenida desde una perspectiva de innovación que permita la constante renovación de nuestras respuestas y acciones ante la complejidad de un mundo cambiante, siempre desde los derechos humanos. Gracias a todos y a todas por su atención. Muchísimas gracias, señor Youssef, por su participación, por sus palabras. Efectivamente, como usted ha remarcado, esta campaña se desprende de un trabajo intersectorial que involucra al sector de educación, no solamente al sector de comunicación e información de la UNESCO, empieza desde el sector de educación y con la intención de ampliarlo, de fortalecer también la cooperación entre estas dos sectores, pues es como llegamos a esta campaña para fortalecernos y complementarnos entre sí. Muy bien, y precisamente hablando del sector de educación, nos acompaña también el señor Daniel Crespo, quien es subsecretario de Educación Especializada e Inclusiva del Ministerio de Educación de Quito. Le pedimos, señor Daniel Crespo, que por favor nos comparta algunas reflexiones y palabras sobre la campaña. Bienvenido, adelante, tiene 5 minutos. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Quiero enviar un saludo especial de parte de la ministra María Brown Pérez, quien está muy contenta, muy emocionada con esta campaña. Un saludo especial sobre todo a las oficinas de UNESCO Quito y México, a todos los comunicadores, a todos los educadores, educadoras que estuvieron detrás de este proyecto. Tengo la cámara apagada. No se preocupen, no es un problema de mi cámara, es parte del ejercicio que les quiero invitar a hacer en este momento. Maricela Olivera nos comentó ya que tiene a un hermano con una discapacidad visual, yo también lo tengo, y así es como él estuviera presente en esta reunión en este momento, ¿ok? Él no podría vernos y tendría que ver y tendría que tener acceso de alguna otra manera para que podamos ver lo que estamos viendo nosotros en este momento. Voy a proceder a apagar mi cámara, voy a proceder a apagar mi micrófono, haciendo uso de algunos segundos que tengo para esta presentación. No se preocupen, no es un problema de internet, pero sí es un ejercicio que nos va a nosotros a ayudar a entender lo que una persona con cierta discapacidad podría sentir en una reunión como la que estamos presentes. Bueno, esa sensación, ese sentimiento que sentimos en estos minutos, ¿verdad? En estos segundos, de que no pudimos tener acceso a una imagen, a un sonido, es precisamente lo que está viviendo cerca de 1.000 millones de personas a lo largo del mundo. Por eso es que estamos tan emocionados con esta campaña. Yo he podido ver ya las infografías, he podido ver ya varios de los videos, de los recursos, y la verdad es que me he emocionado por la creatividad de esta campaña, de cómo pretendemos pasar algo que a veces queda en la letra o en el discurso, algo tan práctico que va a dar acceso a muchas personas. Y efectivamente va en la línea del objetivo 4, ¿verdad? De garantizar la equidad inclusiva. Y aquí yo creo que hay al menos tres
pasos importantes que tenemos que dar, que es la implementación, el aprendizaje y por último también la cultura, que aquí hay un tema cultural que hay que ir generando conciencia, ¿verdad? Para no quedarnos solo en el discurso. Y aquí yo quiero hacer solo referencia brevemente a un antiguo griego, ¿verdad? Ya Aristóteles nos decía en la antigua Grecia la diferencia entre la justicia distributiva y conmutativa, que una es que, bueno, demos a todos, ¿verdad?, lo mismo, y otra es que quiere decir dar a cada uno lo que merece y lo que le corresponde, ¿verdad? Dar a cada uno lo que merece, le corresponde, por méritos propios, y por ende la justicia distributiva, que es la que tenemos que buscar nosotros, ¿verdad?, nos permite observar, analizar y repartir correctamente los bienes en función de méritos y de necesidades diversas de cada quien. Por lo tanto, el mensaje que les quiero dejar es animarnos a saber reconocer aquellas necesidades y también ser parte de esa solución. Estamos sumamente entusiasmados con esta campaña, tienen la disposición y ayuda del Ministerio de Educación para difundirla, para impactar también en la práctica de muchos educadores y educadoras, y sin duda también en impactar culturalmente en la sociedad, porque es la única forma que podemos lograr. Nosotros tenemos planes propios, ¿verdad?, que hemos también construido en colaboración. Estamos muy, muy entusiasmados. A mí me acompaña hoy día Karina Rivadeneira, directora de Educación Especial de nuestra subsecretaría, con quien estamos haciendo un trabajo también para impactar y hacer cambios reales. Desde ahora ya a disposición para lo que necesiten, y aplaudo y felicito esta iniciativa. Muchísimas gracias, señor Crespo. Gracias por esa cubetada de realidad que nos ha regalado. Es muy importante efectivamente hacer el ejercicio, no solamente diseñar desde una perspectiva externa, sino hacer el ejercicio de ponernos en los zapatos, en la piel de todas las personas para las cuales estamos trabajando. Sin duda son puntos muy, muy interesantes para dar seguimiento a estas acciones que plantea la campaña. Muchísimas gracias. Y sin más, me gustaría cederle el micrófono a la señora Indira Salazar, es la oficial de comunicación e información de la oficina de Quito, para que nos ayude con la presentación global de la campaña. Adelante, Indira, por favor. Buenos días a todas, a todos. Agradecida a quienes nos acompañan en esta ocasión especial, agradecida a quienes nos escuchan y agradecida especialmente a las personas que se dedican fuertemente a trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad. Como mencionó mi colega Gabriela, yo voy a hacer una presentación que confío será breve, en beneficio de la agenda de todos y de todas, acerca de nuestra campaña Naveguemos por la Inclusión. Me voy a permitir compartir la presentación. Me pregunto si puede verse. ¿Se ve? Sí, Indira, la vemos bien, solo sabría cómo ya está. Perfecto, así. Adelante. Listo. Estupendo. Y en términos de personas con discapacidad, después del contundente y efectivo ejercicio de exclusión, porque sentimos en carne propia lo que es la experiencia de la exclusión de las personas con discapacidad, precisamente en un contexto digital y de intermediación tecnológica. No hay nada más decidor y tan contundente como el ejercicio que las cifras acerca de las personas con discapacidad en el ámbito global. A nivel mundial, 1 de cada 8 personas tiene una condición discapacitante. Eso suma 1.000 millones de personas. Pensemos en términos de ejercicio efectivo de derechos, en términos de inclusión y en términos de brechas de acceso, lo que implica y lo que significa para cada una de esas personas esta suma de 1.000 millones de personas en condiciones de discapacidad. Y consideremos esta cifra especialmente en el escenario del COVID-19, que ha significado en términos de afectación y en términos de ejercicio y disfrute de derechos y de acceso a derechos y a servicios para personas con discapacidad, las circunstancias complejas y demandantes del COVID-19. Como mencionó mi colega Gabriela, en América Latina hay una proporción similar al número
global, el 13% de la población, y en América Latina 8 millones de niños y niñas menores de 14 años tienen alguna discapacidad, y 7 de cada 10 infantes, niños, niñas y adolescentes con discapacidad no asisten a la escuela. En este contexto, especialmente, como dije antes, en el demandante contexto del COVID-19 que requiere respuestas innovadoras a las demandas emergentes, la UNESCO ha consolidado su trabajo por las personas con discapacidad y ha unido esfuerzos interoficinas e intersectoriales e interagenciales para generar esta campaña, con la finalidad de orientar los esfuerzos de la plataforma de multiactores que forma parte de la atención y de los procesos de integración de las personas con discapacidad, porque es una plataforma de multiactores. Tiene que ver con gobiernos, instituciones educativas, docentes, diseñadores de currículo, familias, alumnado, personas responsables del cuidado de personas con discapacidad, pensando justamente en este ámbito de las personas con discapacidad. La UNESCO ha elaborado esta campaña, esta plataforma de conocimiento que es una serie de directrices que brindan recomendaciones para facilitar el acceso a un aprendizaje de calidad. Esta campaña, como se extendió en su momento María Elsa y el director de UNESCO Quito, no solo es una plataforma que entrega de una forma muy práctica conocimientos y recursos orientados a la inclusión de las personas con discapacidad a los fines de una experiencia educativa relevante, significativa, con sentido, concebida y pensada, no solo para las personas con discapacidad, sino desde y por las personas con discapacidad. También es un llamado para que los recursos innovadores que deberíamos utilizar y aprovechar en el contexto de la respuesta al COVID-19, como son la educación abierta y a distancia y los recursos educativos abiertos, sean inclusivos y concebidos, como mencioné antes, para las y los estudiantes con alguna condición de discapacidad, considerando sus necesidades en todo el trayecto de la experiencia educativa, es decir, desde el temprano punto de partida de la planeación, durante la ejecución de los planes de trabajo y hasta el punto de evaluación de los modelos de aprendizaje. El punto de partida de esta plataforma son nuestras directrices, que son muy claras y decidoras en su título, el aprendizaje para todas y para todos. Son directrices sobre la inclusión del alumnado con discapacidad en la educación abierta y a distancia, y como lo dice muy claramente el documento, entrega, una guía práctica, específica, resiliente, recursiva y experta, especializada, que está dirigido a gobiernos, instituciones educativas, docentes, organismos evaluadores, y esas guías ofrecen una serie de medidas, de acciones, de procesos, de seguimiento y de implementación, porque tiene un aspecto técnico, un aspecto conceptual, pero también un aspecto altamente operativo y práctico que facilita su implementación para mejorar la educación de las personas con discapacidad, pensando en términos no solo de las personas con discapacidad, sino, como dije antes, en la plataforma multiactores que tiene que ver con la comunidad de aprendizaje y con la comunidad escolar. Ahí tienen la liga, el enlace para que consulten el documento que, como todo el conocimiento de la UNESCO, está disponible 24/7 para su consulta y también para su descarga. Esta iniciativa de comunicación, que me gusta decir que más que una iniciativa de comunicación es una plataforma de aprendizaje, se compone de una serie de productos de conocimiento, de recursos, 6 videos, 9 postales, 6 infografías
que están pensadas de una forma amigable para el contexto digital, es decir, que están pensadas especialmente para propiciar acceso. No solo el acceso, sino el uso, la descarga y muy fundamentalmente el intercambio de todos estos recursos. Los materiales dan a conocer los diferentes recursos educativos abiertos. Importante siempre mencionar recursos educativos abiertos, enfocados en cada una de las distintas discapacidades para alcanzar una educación inclusiva y de calidad. María Elsa lo mencionó, no me voy a extender en este punto. La plataforma también busca que los diferentes actores que participan en la formación educativa se familiaricen con los recursos y los productos de conocimiento, fomenten su uso entre los círculos profesionales y aprovechen su carácter de atributo de conocimiento innovador, especializado además en las planificaciones para ampliar y mejorar la experiencia educativa y debo agregar desde un contexto colaborativo. De esta forma, la intención es señalar un trayecto común, cooperativo, como dije antes, y efectivo hacia una inclusión sustantiva, verdadera e integral. Al mismo tiempo, nuestra campaña, la plataforma forma parte de una campaña, es el recurso central de la campaña, pretende incidir en la creación de más recursos y soluciones educativas abiertas, en el fortalecimiento de las capacidades de los países en materia de educación inclusiva abierta y a distancia, en la capacitación del personal docente en el uso y la difusión de los recursos educativos y en la promoción del ejercicio del derecho a la educación por parte de todas y todos, sin distinciones ni separación por el hecho de alguna circunstancia y alguna condición discapacitante a las cuales cualquiera de nosotros está expuesto, porque no podemos perder de vista que la experiencia de aprendizaje, nuestra ambición es que sea para toda la vida y las condiciones de discapacidad también se pueden adquirir en la experiencia de la vida en la vejez. En este marco de gran satisfacción, estamos muy satisfechos con los resultados, no solo en términos de la evidencia de una plataforma, sino de los resultados de un trabajo colaborativo. Les invitamos a que naveguen en favor de la inclusión, conozcan más acerca de los recursos de nuestro micrositio. Les invitamos a descargar los materiales de la campaña, todos los recursos de conocimiento que están disponibles para que ustedes los utilicen. Y los invitamos y las invitamos especialmente a hacer uso de la innovación y a aprovechar el rol de la UNESCO como laboratorio de ideas. En el marco del COVID-19 nos hemos activado especialmente como un laboratorio de ideas para dar respuestas relevantes a las demandas del escenario del COVID-19 y del escenario del post-COVID-19, poniendo nuestro enfoque, colocando nuestro esfuerzo en los más excluidos, en los más débiles y en los grupos más expuestos en las circunstancias del COVID-19. Reitero la invitación y por favor acompáñennos por las personas con discapacidad, por una sociedad mejor donde eliminemos las barreras que excluyen y recordemos siempre que las barreras no son físicas, las barreras no tienen que ver con la condición de discapacidad, las barreras son culturales y sociales. Y naveguemos todas y todos juntos por la inclusión. Sostenemos esta invitación, por favor, acompáñennos. Gracias por su atención. Muchas gracias, Cintia, por esta presentación. Yo invito a las personas que tienen alguna duda, nos la compartan a través del chat. Por lo pronto tenemos un comentario de Evelyn Pérez Orozco
Dice, plausible esta campaña. En mi entorno cercano no hay personas con alguna discapacidad física. Sin embargo, la exclusión que sufren estas personas es una problemática social en cuya solución debemos involucrarnos todas y todos los miembros de la sociedad. Muchas gracias, Evelyn, quien está dentro de las personas que se registraron para participar en esta sesión, por sus comentarios. Si existieran más preguntas, con mucho gusto podemos responderlas en el transcurso o en este momento, era el momento indicado, pero si no hay más preguntas, a mí me gustaría pedirle a la señora Alma Cristina Rodríguez Vallejo, quien es directora del DIF León, que nos dirija unas palabras. El DIF León implementó desde el año pasado una serie de prácticas y desarrolló un proceso de sistematización de buenas prácticas precisamente para dar a conocer las acciones que en ese municipio del estado de Guanajuato se están desarrollando para derribar las barreras de la inclusión. Adelante, señora Alma Cristina Rodríguez, por favor, tiene 5 minutos. Muchísimas gracias, Gabriela, y sobre todo muchísimas gracias a la oficina de UNESCO México por esta oportunidad y, por supuesto, felicitar también y agradecer a la oficina de UNESCO Quito por unir esfuerzos y hacer algo tan importante en favor de nuestras personas con discapacidad. Entre más esfuerzos sigamos sumando, más posibilidades tenemos de que puedan ellos acceder a estos espacios de la forma correcta. Y pues bueno, como ya bien lo señaló Gabriela, desde León estamos trabajando fuertemente en el tema de inclusión, estamos buscando lograr una ciudad totalmente incluyente y ahora con el acompañamiento de UNESCO estamos justamente sistematizando esta política pública, la cual en el año 2019 estuvimos participando en un tema del premio que otorga la CIPDH en conjunto con UNESCO para las ciudades que hacen temas incluyentes. Y bueno, nosotros a partir de ahí, de haber obtenido este reconocimiento, decidimos como ciudad no solamente quedarnos con esto como algo satisfactorio, sino con el compromiso de seguir haciendo cosas diferentes, el compromiso de seguir haciendo cosas cada vez mucho más enfocadas en el tema de inclusión, específicamente hablando en esta ocasión a personas con discapacidad. Y a partir de este año pertenecemos a la Coalición Latinoamericana y Caribeña contra el racismo, la discriminación y la xenofobia, la cual también nos ha abierto muchas oportunidades y muchos espacios de aprendizaje, pero también de compartir estas buenas prácticas con las que ahora nosotros estamos trabajando a través de esta política pública. Y León y justamente UNESCO México trabajamos juntos la sistematización de esta política, como ya les decía, y a raíz de este trabajo de sistematización desarrollamos un espacio que se llamó Diálogos por la Inclusión, que el 3 de diciembre arrancamos abriendo unas encuestas y unos modelos de participación ciudadana muy interesantes, enfocados específicamente a personas con discapacidad en esta fecha, y después en febrero una serie de foros en los cuales pudimos escuchar expertos de otras regiones de Latinoamérica que nos dio la oportunidad de ver lo que se hace bien en otras ciudades. Qué importante es que las ciudades tengamos acceso a esta información, y yo debo reconocer que si no es porque UNESCO nos abre esta oportunidad, no podríamos estar teniendo este intercambio de buenas prácticas, sobre todo con este enfoque inclusivo. Y bueno, a partir de ahí, en estos diálogos participaron con nosotros más de 4,000 personas de forma virtual, lo cual nos funcionó para poder tener la experiencia, como ya lo decía, la información. Participaron más de 22 países y de ahí surgieron 150 iniciativas ciudadanas, las cuales este gobierno ha estado analizando y ha asumido el compromiso de establecer algunas de ellas, siempre en favor de nuestras personas con discapacidad. Este tipo de foros son muy interesantes porque no solamente escuchamos siempre o regularmente quien tiene la oportunidad de hablar es el gobierno, pero los ciudadanos difícilmente tienen estos espacios de escucha. Y UNESCO a través de estos diálogos nos dio la oportunidad de escuchar a quien tiene la discapacidad, pero también a la familia de quien tiene la discapacidad. Qué importante escuchar a la mamá, al hermano, al hijo, al compañero de escuela o al compañero de trabajo. Hablamos siempre de que debemos de incluir a estas personas, pero no decimos cómo y no sabemos. Muchas veces las personas que no contamos con una discapacidad no sabemos cómo lograr esa verdadera inclusión.
Y este acompañamiento con UNESCO nos ha permitido ir aprendiendo y seguir trabajando fuertemente en esta política que le falta mucho, mucho por hacer, pero que en León estamos muy comprometidos porque el 4.4% de nuestra población tiene algún tipo de discapacidad y seguiremos trabajando de la mano con instituciones como esta para poder lograr nuestros objetivos. Y bueno, al inicio de la pandemia nosotros tuvimos que readaptar todas nuestras actividades y nuestros programas que como gobierno teníamos y convertirlas justamente en lo que hoy ustedes están haciendo. Fuimos aprendiendo en el camino a poder cambiar a la virtualidad. Tuvimos la atención médica, por ejemplo, hablando específicamente de personas con discapacidad en nuestras terapias, se tuvo que volver de forma digital y a través de las plataformas nuestros especialistas en discapacidad enseñaron a algún familiar a que pudiera continuar la terapia en casa y poder hacer esto sin exponer a los pacientes. Tuvimos muchas actividades que tuvimos que cambiar a la virtualidad y eso también, pues por supuesto que nos abrió muchas más posibilidades de escuchar y de llegar a mucha gente que no llegábamos. Hay discapacidades que son muy complicadas de traslado y eso vimos ahora esta oportunidad a través de que nos obligó la pandemia, de que lo digital nos permitía llegar a gente que nunca habíamos podido llegar porque los traslados justamente era un tema complicado. Pero hoy León cuenta con un transporte urbano incluyente que justamente a raíz de todas estas dificultades, y eso fue lo que nos puso en este reconocimiento que en 2019 nos fue entregado, el cómo logramos articular el transporte urbano a estos vehículos totalmente equipados para poder, con elevadores, para poder trasladar a cualquier paciente a cualquier actividad. Y, por supuesto, el tema de la educación, lo que hoy estamos trabajando, ¿no? Para nosotros, qué importante es hacer campañas de sensibilización, justamente que fomenten la cultura incluyente. Más allá de la educación que conocemos como la básica, qué importante es trabajar en esta educación no formal, educación para los ciudadanos. Trabajamos mucho en el respeto a los espacios azules, el respeto a las rampas, y yo agradezco enormemente este esfuerzo por esta campaña y de verdad, en nombre de mi alcalde, el licenciado Dr. López Santillana, decirles que León será un promotor de esta campaña, que estaremos lanzándola en todas nuestras redes, pidiéndole a todas las asociaciones que trabajan en la región que lo hagan porque definitivamente necesitamos seguir sensibilizando, pero sobre todo necesitamos seguir aprendiendo todos y todas los ciudadanos a poder entender la discapacidad desde esta otra óptica, ¿no? Y pues finalmente, como ya se ha señalado en esta plática y como lo señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no deben de quedar excluidas de un sistema general de educación. Las secretarías de educación de cada estado y de cada país deben de poner mucha más atención en este tema, deben de buscar las herramientas necesarias para poder lograr esta verdadera inclusión. Lo que hoy tenemos no es incluyente y no podemos decirlo porque eso sería admitir que lo hemos hecho todo y la realidad es que no. Hay muchos pendientes, desde el gobierno lo sabemos y seguiremos trabajando en pro de esos. Por lo pronto nosotros tenemos nuestros talleres permanentes de señas, que todos los funcionarios que tienen en la ciudad de León, que tienen contacto directo con alguna otra persona, tienen que tener las señas básicas justamente porque es una discapacidad que está muy presente en la ciudad de León y que queremos que cuando un ciudadano venga a nuestro gobierno se sienta pues por lo menos con una pequeña conectividad y que podamos entenderlo. Y pues bueno, finalmente decirles a todos gracias. Gracias por el esfuerzo, gracias por hacernos cada vez mucho más accesibles y mucho más incluyentes a todos los ciudadanos y pues sigamos navegando por la inclusión y me quiero despedir pues con lo poco que sé del lenguaje de señas y que hemos ido aprendiendo. Muchas gracias y sigamos construyendo un León incluyente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Alma Cristina, por este breve resumen de lo que ha sido la experiencia del DIF León y del municipio de León para atender las necesidades de las personas con alguna discapacidad. Por el chat nos hacen algunos comentarios y algunas preguntas. Me dicen,
Dice Anaeli Pacheco, nos dice, hola, gracias por esta campaña, pero me gustaría saber si la campaña toma en cuenta la brecha digital. Anaeli, esta campaña fue diseñada exclusivamente para Internet. Sí, algunos de los carteles se pueden imprimir y se pueden compartir, pero en este momento estamos tratando de atender esta dimensión digital. Sin duda es un buen camino para darle continuidad a la campaña. Muchas gracias. Nos dice también Anonymous, dice, justo por lo que están comentando, creo que era importante que en su panel de presentación de España estuvieran presentes que viven con esta condición. Así es, tenemos esa pendiente. A veces no es posible resolver todas las dimensiones. Recordemos que no solamente las discapacidades motrices, intelectuales, representan una barrera de acceso para las personas. A veces también los recursos disponibles no son suficientes para atenderlo todo, pero sin duda es una línea hacia el futuro. Enseguida tenemos también un comentario de Diego René que nos dice, así es, yo soy sordomudo, mercadólogo y maestro. Gracias, Diego René, por acompañarnos. Estamos en contacto, tienes nuestras direcciones, cualquier pregunta o cualquier otra consideración que quisieran hacernos llegar, sería también a través de estos medios y con gusto procuraremos darle seguimiento. En un momento más regreso con los comentarios y con los saludos, gracias a las personas que nos están acompañando nuevamente. Y para continuar con esta presentación, a mí me gustaría cederle la palabra a la señora Katia de Artigues. Katia de Artigues es periodista, empezó como columnista política, fue una de las columnistas políticas más influyentes de este país, y tras el nacimiento de su hijo Alan se dedicó o empezó a incursionar en el activismo para promover la inclusión de las personas con discapacidad. Junto con la periodista Bárbara Anderson creó un sitio de internet, Yo También, desde donde buscan compartir también noticias, era un campo que no estaba explorado, sobre los adelantos, los progresos, los pendientes en inclusión. Ella podrá platicarnos más cuál ha sido su experiencia, pero sin duda este vínculo entre academia, gobierno, sociedad civil, medios de comunicación y las organizaciones internacionales es la mejor manera de poder avanzar nuestros objetivos, amplificar el impacto que pueden tener las iniciativas. Así que bienvenida, Katia, por favor, tienes 5 minutos. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, pues antes de empezar me gustaría describirme a mí misma, porque no hemos tomado en cuenta que pues hay personas ciegas que podrían estar siguiendo este webinar, ¿no? A la manera de que lo hizo Daniel Crespo. Soy una mujer en mis 40, con el cabello castaño un poco largo, lentes rojos, vestido rojo porque es mi color favorito, unas arcadas grandes y al fondo se puede ver un cojín de Mafalda, que es uno de mis personajes favoritos. La página donde ustedes pueden consultar todo esto, porque no la hemos dicho, a pesar de que seguramente estará en los apuntes de Facebook, es http://es.unesco.org/naveguemos por la inclusión. Quiero comenzar contándoles una anécdota que me pasó hace 3 años. Hace 3 años un amigo muy querido que tiene una hija con autismo, María, que es novelista gráfico, me invitó a presentar su libro en una feria de libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Se llama BEF. Y estábamos hablando sobre los retos de la educación inclusiva y lo difícil que había sido para María entrar a la escuela, para Alan, que tuviera los apoyos necesarios para su aprendizaje. Y yo comenté que a mí me parecía que una de las grandes barreras para la inclusión de las personas con discapacidad era el miedo que tienen los maestros y las maestras, que no han sido lo suficientemente capacitados para atender a una población tan numerosa, la primera minoría del mundo según la ONU, ya hablamos de las cifras de 1.000 millones de personas con discapacidad, pero que al mismo tiempo son enormemente diversas, ¿no? Y una persona con síndrome de Down no se parece a otra, y una persona con autismo o con trastorno del espectro autista no se parece a otra, en fin, requiere un esfuerzo enorme de flexibilización y de capacitación. Y a la salida una maestra me increpó y me dijo, oye, Katia, yo te quiero decir algo, no tenemos miedo. Y yo dije, ching, ya la regué, ¿no? Dijo, tenemos pánico.
No sabemos cómo acercarnos, ni tenemos los materiales adecuados. Yo tuve un niño con alguna discapacidad, me dijo, y yo no sabía ni qué hacer. Total que le pedí su correo electrónico y desde la computadora y los recursos que yo como madre, pero también periodista, me había llegado, le mandé información a esta maestra. Y dije, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que yo pueda apoyar a una maestra y no se haga desde un ámbito, pues, mucho más institucional? Pero esto es algo común que hacemos los familiares de personas con discapacidad, sobre todo las mamás. También aquí hay una cuestión de género muy importante. Conozco a muchas que por la falta de preparación de los y las maestras y las escuelas y los sistemas educativos, se ven obligadas a hacer ellas mismas los ajustes razonables para que sus hijos puedan estudiar, o acompañarlos ellos mismos a la escuela, o verse forzados a pagar una doble o triple colegiatura si es que van a una escuela privada, porque las escuelas ponen la obligación de para aceptar, y estoy usando comillas, esta es una violación de todas las leyes, ¿no? De México, como que no van a aceptar a una persona con discapacidad, a menos de que lleven una maestra sombra o una maestra asistente, ¿no? Una amiga, por ejemplo, que tiene gemelos, uno de ellos tiene autismo, el otro no, los pasó a una escuela pública precisamente porque pues tiene que destinar gran parte de estos recursos que ella podría pagar una escuela privada para hacer todos estos ajustes razonables, asesorar a la escuela, pagar la maestra sombra, en fin, ¿no? Y también sé de muchos casos de mamás y familias que en comunidades pobres de México y seguramente a lo largo de Latinoamérica ni lo intentan. Se les ha cerrado la puerta en la cara una y otra vez, y tener un hijo con discapacidad implica mucho más trabajo que tener un hijo sin discapacidad. Fuerza a muchas mujeres a dejar de trabajar por dedicarse a temas de cuidado o de asistencia personal. Disminuyen el ingreso de una familia cuando necesitan aún más recursos de atención. Como periodista y madre de Alan, que ahora ya tiene 14 años, o sea, es un preadolescente, junto con otra mamá y periodista de un niño con parálisis cerebral, Bárbara Anderson, fundamos en 2019 Yo También, que es una plataforma, Yo También, discapacidad con todas sus letras, así se llama, que es un portal de información y periodismo sobre discapacidad. Porque tenemos que aprender también los medios de comunicación a ver esto como una fuente importante de información. Lanzamos, por ejemplo, un concurso, el reportaje ganador que nosotros financiamos para que se hiciera, habla sobre un tema que quizá muy pocas personas relacionan, pero que es brutalmente importante, más en el contexto mexicano, que es la enorme cantidad de personas que han adquirido una discapacidad en las Fuerzas Armadas y en la Marina a raíz de la guerra contra el narco y cómo se les niegan sus pensiones. En fin, yo siempre digo, Bárbara y yo decimos, tenemos varios mantras, uno de ellos es que cualquier nota puede ser una nota sobre discapacidad si tiene que ver con personas, porque todas las personas con discapacidad deberían estar incluidas en todos lados. En junio de 2020, en plena pandemia, hicimos una encuesta junto con otras organizaciones hermanas que tuvimos mucho éxito. Estuvo un mes en línea y participaron 2,244 personas con discapacidad o familiares de personas que no podían contestar directamente. Y en la parte de educación, 42% dijo que no estaban en ningún curso educativo. Antes de la pandemia ya sabíamos, vía datos del INEGI, que es nuestro órgano de estadística del Estado mexicano, que pues 46% de ellas no asisten a la escuela, es decir, la mitad de las personas con discapacidad que deberían estar en la escuela no están en la escuela. ¿Qué va a pasar ahora con la pandemia? Pues estamos calculando, pero es que en México tenemos pocos datos, que por lo menos habrá un 30% más de deserción. Y quiero hacer énfasis en que la educación es, bueno, estoy hablando con la UNESCO, yo creo que ustedes lo tienen más claro que yo, ¿no? Pero es algo determinante para el futuro de las personas con discapacidad y sus familias. Se habla mucho de las iniciativas para integrarlos al trabajo, por ejemplo, y muchos de ellos pueden trabajar y deberían trabajar, porque el trabajo no es solamente algo que da dinero, sino que te da sentido de vida y utilidad. Y también la Organización Internacional del Trabajo ha documentado que si todas las personas con discapacidad que pudieran trabajar, trabajaran, el PIB de cualquier país crecería de 3 a 4%. Pero esto no es posible por la educación, por la falta de acceso a la educación, porque es una serpiente que se muerde la cola. Es un círculo vicioso. Si no tenemos
acceso pleno a la educación inclusiva para personas con discapacidad y hay una enorme deserción y también hay una enorme exclusión, pues tienen muchas menos posibilidades de acceder a la educación. El 16.5% de la población en México, según el censo 2020, tiene una limitación para la vida diaria. Y no sabemos, pues muchos, y este es un subregistro incluso, porque se hizo una pregunta que mezclaba, imagínense, esquizofrenia, síndrome de Down y autismo, ¿no? O sea, una es una discapacidad intelectual, otra es una discapacidad psicosocial y otra es una diversidad neurológica y que puede ir acompañada de otras discapacidades o no, ¿no? Entonces, bueno, hay una enorme cantidad de personas con discapacidad en todo el mundo. Necesitamos salir del closet. Creo que tenemos que aprenderles a otras comunidades como la del movimiento LGBT, porque si calculamos esto, 16.5% de la población en México tiene alguna limitación, es decir, 20 millones de mexicanos. Y eso lo multiplicamos por 4, que es una familia pues como base, ¿no? Hay 80 de 130 millones de mexicanos que vivimos en nuestra casa con una persona con discapacidad. Yo creo firmemente que es la educación y también la información, por eso hicimos yo también, a través de la ciencia y por supuesto la cultura y ahora estas plataformas digitales, que es 100% la vocación de la UNESCO, van a contribuir a crear no solamente una cultura de paz y de mayor tolerancia, de comprensión y inclusión, incluso contribuir a erradicar la pobreza al proveer a través de la educación de mayores oportunidades de desarrollo a personas con discapacidad. A pesar, ya lo mencionaban antes, a pesar de que la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad este año cumple ya 15 años de su redacción en el 2006 y pues 13 de su entrada en vigor en muchos países, poco ha cambiado la cultura hacia las personas con discapacidad, que sí se puede transformar a través de la educación y la información. Son las barreras, y me gusta mucho que esta campaña haga énfasis en eso. Eso que damos que hace una persona con discapacidad, una persona con una condición, que por cierto, las condiciones no se padecen, ¿no? Tenemos también que ser muy cuidadosos en decir que pues la tragedia no es la discapacidad, es la exclusión, es la discriminación, ¿no? Pero es una persona con una condición de vida distinta que al interactuar, como si chocaran una piedra con las barreras que sí podemos quitar como sociedad, no puede acceder a sus derechos. Espero que esta campaña sea muy difundida, muy usada y que ayude a eso, a quitar barreras. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Como bien lo mencionas, pues hay muchos pendientes en el tema de, no solamente de inclusión, como bien lo decías, en racismo, discriminación. Procuramos trabajar en distintos ámbitos. Esta campaña solo ha abordado una parte de esas dimensiones, pero sería muy interesante explorar otros caminos para integrarlas, atenderlas a cada una individualmente. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que nos han acompañado en la presentación de esta campaña. Como lo dijimos, está disponible en el sitio es.org, Naveguemos por la Inclusión. Pueden descargar las infografías, los videos y que cada paso nuevo que demos para fortalecer no solo la campaña, sino principalmente la eliminación de estas barreras, se los comunicaremos y les proponemos que se unan también de nueva cuenta para ayudarnos a promoverlo, a difundirlo y a aplicarlo. Para terminar, me gustaría ceder el micrófono a nuestro director y representante, el señor Frédéric Vacheron, quien representa la oficina de la UNESCO en México. Nos ofrecerá unas palabras finales para el cierre de esta presentación. Adelante, señor Vacheron. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Me alegro que el Internet ha vuelto porque casi no podía participar y había sido realmente una gran tristeza para mí. Saludar a todos, agradecer la presentación de Indira de esa campaña Naveguemos por la Inclusión, que justamente una campaña que es más que una campaña, es una plataforma, como lo decía, de aprendizaje. Un aprendizaje que, si quería citar a esa gran antropóloga americana, Margaret Mead,
el aprendizaje se debe enseñar a pensar, no qué pensar. Y las palabras inspiradoras de Katia me hace pensar que debemos justamente pensar cómo podemos luchar contra las barreras. Es el objetivo de esa campaña. Un saludo también al señor Daniel Crespo, agradecer a su secretario de Educación del gobierno de Ecuador y agradecer ese ejercicio de ponernos en situación de cómo viven las personas con discapacidad. Agradecer también a Alma Cristina Rodríguez Vallejo de León, con quien trabajó estrechamente sobre la instalación de esa política pública de lucha contra la exclusión de las personas con discapacidad, con un gran éxito y que se va a replicar con otras ciudades y también con otros estados. Y ojalá sea una política federal. También quisiera agradecer a Katia Dardi, que es una gran luchadora por los derechos de las personas con discapacidad que está con nosotros, y obviamente mis colegas que están acá de la sede de Quito, tanto Marielza como Youssef, decir que es importante que nos unamos sobre eso desde un punto de vista de la geografía entre nuestra sede, las diferentes oficinas, pero también transversalmente entre diferentes sectores, como lo decía Gabriela, que sea educación, que sea también de comunicación, y en México lo trabajamos también con el sector de ciencias sociales. Todos hemos sentido alguna vez que nos miran desde la superficie, sin entender lo que somos por dentro. Es una frase de un escritor mexicano, José Gordon, que nos recuerda la figura y el trabajo de la escritora Gaby Brimer, quien supo imaginarse más allá de su discapacidad y superar incontables retos y barreras para poder expresarse a través de la palabra escrita, así como para luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Gaby Brimer, la mexicana que fue pionera justamente en la lucha por los derechos de las personas que como ella son invisibilizadas y marginadas, aún en la época de la supercarretera de la información, de las pantallas táctiles, de la inteligencia artificial y hasta de la conquista del espacio. Esta frase nos inspira mucho y nos recuerda el trabajo pendiente que tenemos por delante para lograr la inclusión real y plena de las personas con discapacidad, principalmente en el sistema educativo en el mundo y especialmente acá en México. Tenemos que pensar que esos pendientes son también para otros grupos, como se decía, las personas que están en riesgo de exclusión, como los pueblos indígenas, los migrantes o los que viven en situación de extrema pobreza, que a veces acumulan las razones de discriminación. Como se decía, no lo voy a repetir porque estamos celebrando los 15 años de esa convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y es el momento de hacer justamente un balance. Es una convención muy ambiciosa, sabemos que es el primer instrumento de derechos humanos del siglo XXI y es la primera convención de derechos humanos que está abierta a las organizaciones de carácter regional. Está en vigor, lo sabemos, desde 2008. Sin embargo, vemos que todavía los progresos, las políticas en este sentido de inclusión todavía están lentas. Hoy, a poco más de un año de esta emergencia sanitaria, tal vez una de las más graves del siglo, las posibilidades de las personas con alguna discapacidad de insertarse plenamente en el sistema educativo están todavía muy débil en vilo. En esos días del 2020, gracias al trabajo de personas que viven con discapacidad, activistas y organizaciones, padres y madres de familia, se logró visibilizar en México estas necesidades e incluir el lenguaje de señas en las conferencias diarias de la Secretaría de Salud y de muchas otras dependencias gubernamentales. Estas mismas personas y organizaciones lograron también la construcción de un micrositio con funciones para facilitar la accesibilidad sobre la estrategia de contención de la COVID-19. Pero la estrategia para asegurar la permanencia educativa en México en el mundo aún le falta una perspectiva de inclusión. Si bien las y los docentes mexicanos hicieron un esfuerzo extraordinario para hacer posible la educación abierta y a distancia durante esta pandemia, aún falta por hacer para lograr
que el proceso educativo sea inclusivo y que se brinde el apoyo y el acompañamiento necesario a las y los maestros. Como se ha dicho, tenemos que medir realmente la dimensión del problema. De acuerdo a las cifras de la UNICEF, en la región, en América Latina y el Caribe, habitan más de 8 millones de niñas y niños menores de 14 años con alguna discapacidad. Y de estos, 7 de cada 10 no pueden asistir a la escuela. Las herramientas que hoy presentamos son parte del trabajo que la UNESCO desarrolla para fortalecer este proceso de inclusión educativa y de aprendizaje y para reconocer a las personas con discapacidad como verdaderos sujetos de derecho, como miembros activos de la sociedad y como piezas clave para la consecución de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. La campaña de comunicación responde a la necesidad de promover medidas concretas para la inclusión y generalización de los aspectos de accesibilidad mediante soluciones abiertas en la educación abierta y a distancia, por ejemplo, recursos educativos abiertos, programas informáticos libres y de código fuente abierto y el libre acceso a la información científica. Le hemos invitado el día de hoy para que nos ayuden a difundir esas herramientas, estos principios y sobre todo para unir esfuerzos en la construcción de una sociedad que nos mire a sus miembros desde la superficie, desde la marginalidad, sino que construya puentes culturales, educativos, jurídicos y sociales que nos permita conocer y sobre todo entender y atender a fondo la necesidad de todos sus integrantes. Bueno, sobre todo que nos ayudes a entender lo que somos por dentro, como decía el escritor José Gordón. Celebramos otra vez hoy la diversidad, naveguemos por la inclusión y sabemos que las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bacheron, por estas palabras finales. Es así como concluimos la presentación de esta campaña. Les invitamos a que compartan, naveguen y aprovechemos estas herramientas desde la oficina de la UNESCO en México, desde la oficina de la UNESCO en Quito. Agradecemos su acompañamiento y bueno, pues solamente eso, agradecer su acompañamiento. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.